componentes normal y tangencial. Estas sirven para describir el movimiento de un punto en una trayectoria circular y permiten observar el estilo de la velocidad y la aceleración en el movimiento curvilíneo. Si tenemos una trayectoria circular y queremos saber la posición de un punto P que va a depender del tiempo, entonces es necesario que nosotros tengamos como referencia un punto fuera de la trayectoria que vamos a llamar O. La distancia que hay entre este punto de referencia y la posición del punto P la vamos a llamar R, que va a depender del tiempo. Y si este punto tiene un desplazamiento y llega a una posición 2, entonces la distancia que hay entre el punto de referencia y esta posición 2 la vamos a llamar R, que va a depender del tiempo que hay hasta la posición 1 más el cambio en el tiempo entre la posición 1 y la posición 2. Y la distancia que hay entre la posición 1 y la posición 2 la vamos a llamar cambio en R. Dicho esto, entonces tenemos que la velocidad va a ser igual al límite cuando el cambio en el tiempo tiende a 0 de R, que va a depender del tiempo, más el cambio en el tiempo, menos R, que depende del tiempo, entre el cambio en el tiempo. Entonces la velocidad va a ser igual a el límite cuando el cambio en el tiempo tiende a 0 de el cambio en R sobre el cambio en el tiempo. Y sabemos que esto se va a convertir en la derivada de R con respecto al tiempo, donde este delta R es igual a R, que depende del tiempo, más el cambio en el tiempo, menos R, que depende del tiempo. Pero para las componentes normal y tangencial es necesario que nosotros tengamos un punto de referencia sobre la trayectoria, el cual vamos a llamar O'. Entonces la distancia que hay entre este punto de referencia y la posición de P la vamos a llamar S, siempre y cuando siga la trayectoria. Y la distancia que hay entre la posición 1 y la posición 2 la vamos a llamar el cambio en S, también siguiendo la trayectoria. Dicho esto, entonces vamos a tener que la velocidad va a ser igual a el límite cuando el cambio en el tiempo tiende a 0 de el cambio en S sobre el cambio en el tiempo. Y aquí es necesario especificar la dirección de este movimiento, el cual vamos a llamar E, que va a ser nuestro vector unitario y va a estar en dirección del cambio en R. Entonces esto va a ser igual a la derivada de S con respecto al tiempo, y como podemos observar, nuestro vector unitario es tangente a la trayectoria, por lo que nuestro vector lo vamos a llamar como E gorro subíndice T, para especificar que este es un vector tangente a la trayectoria. Y esto asimismo sabemos que ds en dt es igual a la velocidad en dirección del vector unitario tangencial. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces podemos decir que la velocidad es un vector cuya magnitud es igual a la razón de cambio de la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria y cuya dirección es tangente a esta.
Entonces, de la ecuación anterior podemos obtener a la aceleración. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces hacemos una derivada u por b y vamos a obtener que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más la velocidad por la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo. Bien, ahora nos vamos a situar aquí. Como bien sabemos, la trayectoria no es una línea recta. Entonces el vector unitario tangente gira conforme el punto P se mueve. Entonces la derivada respecto al tiempo de este vector unitario no es cero. Por lo tanto, va a ser necesario que nosotros definamos el ángulo de la trayectoria para especificar la dirección del vector unitario. Entonces, esto lo vamos a hacer respecto a una línea de referencia. Aquí vamos a tener el ángulo, el punto de referencia O'. Aquí vamos a tener a R. Vamos a tener un nuevo vector, el cual vamos a llamar vector normal, vector unitario normal. Y vamos a tener el ángulo que va a especificar la dirección de nuestro vector unitario tangencial. Vamos a tener el desplazamiento S. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de nuestro vector tangente va a ser igual a la derivada de θ con respecto al tiempo en dirección del vector unitario normal. Entonces, si sustituimos esta relación en la ecuación anterior, vamos a obtener que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más la velocidad por la derivada del ángulo con respecto al tiempo en dirección del vector unitario normal. Bueno, otra forma de mostrar la aceleración es encontrando el radio de curvatura instantáneo de la trayectoria. Entonces, tenemos la trayectoria, tenemos la posición 1, la posición 2, aquí vamos a tener el ángulo θ. Y si nosotros prolongamos dos líneas perpendiculares a la trayectoria, vamos a tener un punto donde se intersequen. Aquí vamos a tener la diferencia del ángulo, entonces aquí vamos a tener al ángulo θ que hay hasta aquí, más el cambio en el ángulo. Aquí vamos a tener a P. Aquí tendremos el cambio en S. Entonces, la distancia que hay entre el punto donde se intersecan estas dos líneas y la posición 1 la vamos a llamar el radio de curvatura instantáneo. Entonces todo esto se relaciona de la siguiente manera. Vamos a tener a ds que va a ser igual a el radio de curvatura instantáneo por la derivada de θ. Perdón, diferencial de θ. Entonces,
Dividiendo todo esto entre dt, vamos a tener a ds con respecto al tiempo, que va a ser igual a la velocidad, y esto va a ser igual al radio de curvatura por la derivada de θ con respecto al tiempo. Por lo tanto, nuestra aceleración va a quedar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario tangencial más la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura instantáneo por el vector unitario normal. Entonces, en resumen de todo lo dicho anteriormente, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad por el vector unitario tangente, y esto va a ser igual a la derivada de s con respecto al tiempo en dirección del vector unitario tangente. Y la aceleración va a ser igual a la aceleración con la componente tangente en dirección del vector unitario tangente más la aceleración, la componente de aceleración normal en dirección del vector unitario normal, y esto va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en dirección del vector tangencial más la velocidad por la derivada de θ con respecto al tiempo por el vector unitario normal. Y esto a su vez también va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en dirección del vector unitario tangencial más la velocidad al cuadrado por el radio de curvatura instantáneo por el vector unitario normal. Entonces, en resumen de todo, resultan estas dos ecuaciones. Ok, entonces, en el caso de un movimiento circular, si un punto P se mueve en una trayectoria circular de radio r, entonces la distancia s va a estar relacionada con el ángulo de la siguiente manera. Vamos a tener que s va a ser igual a r por θ. Entonces, derivando esto, obtenemos que la velocidad va a ser igual a r por la derivada de θ con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a r por la velocidad angular, porque sabemos que esto es igual a la velocidad angular. Entonces, derivando de nuevo, vamos a obtener a la componente de la aceleración, a la componente tangencial de la aceleración, y esto va a ser igual a r por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, y esto va a ser igual a r por la aceleración angular. Entonces, para la trayectoria circular, el radio de curvatura instantáneo va a ser igual a r, que es el radio del círculo, por lo que la componente normal de la aceleración va a ser igual a velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura instantáneo, y esto va a ser igual a r por la velocidad angular. Entonces nos van a quedar estas tres expresiones. Esta. Cabe destacar que estas expresiones solo se pueden usar cuando la trayectoria sea circular. Entonces vamos a realizar un pequeño ejemplo.
Ok. El ejemplo dice así. Las coordenadas cartesianas de un punto que se mueve en el plano XY son x igual a 20 más 4t cuadrada metros. Y y es igual a 10 menos t cúbica metros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el radio de curvatura instantáneo de la trayectoria a los 3 segundos? Entonces lo que queremos saber es el radio de curvatura instantáneo cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Bien. Entonces, vamos a utilizar la relación de que la componente de la aceleración, la componente normal de la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura instantáneo. Y como queremos conocer el radio de curvatura, entonces simplemente lo despejamos y nos va a quedar que el radio de curvatura instantáneo va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre la componente normal de la aceleración. Entonces, para obtener la magnitud de la velocidad, es necesario obtener los vectores en X y en Y de la velocidad, las componentes. Entonces vamos a tener que X es igual a 20 más 4t cuadrada. Entonces la derivada de X con respecto a t es igual a la componente de la velocidad en X. Entonces la componente de la velocidad en X va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de X, que es 20 más 4t cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 8t. Y a los 3 segundos esto va a ser igual a 24 metros sobre segundo. Solo sustituimos el tiempo en Bx y obtenemos los 24 metros sobre segundos. Ahora vamos a obtener que y es igual a 10 menos t cúbica. Entonces la derivada de y con respecto al tiempo sabemos que es igual a la componente de la velocidad en y. Y sabemos entonces que la velocidad en y es igual a la derivada con respecto al tiempo de y, que es 10 menos t cúbica. Entonces by nos va a quedar menos 3t cuadrada, y cuando el tiempo es igual a 3 segundos, by entonces va a ser menos 27 metros sobre segundos. Aquí hacemos lo mismo, sustituimos el tiempo en by y nos va a dar menos 27 metros sobre segundos. Ahora vamos a obtener, ya tenemos las componentes de la velocidad, vamos a obtener el vector velocidad, que va a ser igual a lo que nos dio aquí, 24 en i más menos 27 en j. Entonces la magnitud de la velocidad sabemos que es sus componentes la suma de sus componentes al cuadrado
y raíz cuadrada de estas. Y esto nos va a quedar que es igual a 24 al cuadrado más menos 27 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces la magnitud de la velocidad es igual a 36.12 metros sobre segundos a los 3 segundos. Y su ángulo, el ángulo de la trayectoria entonces va a ser igual a el arco tangente de BY, que es menos 27, entre BX, que es 24. Entonces el ángulo de la trayectoria nos va a quedar que es menos 48.3 grados. Teniendo los componentes de la velocidad, como queremos también conocer la componente normal de la aceleración, entonces vamos a obtener las componentes de la aceleración. Sabemos que la derivada de Bx con respecto al tiempo es igual a la componente en x de la aceleración. Entonces Ax es igual a la derivada con respecto al tiempo de 8t. Entonces Ax nos va a quedar que es igual a 8. Y cuando el tiempo es igual a 3 segundos, Ax nos va a quedar que es igual a 8. Solo sustituimos el tiempo en la x y como no hay tiempo, queda automáticamente 8. Entonces, ahora vamos a obtener la componente en y de la aceleración. Sabemos que la derivada de By con respecto al tiempo es igual a la componente en y de la aceleración. Entonces, Ay es igual a la derivada con respecto al tiempo de menos 3t cuadrada. Y esto es igual a menos 6t. Y cuando el tiempo es igual a 3 segundos, nuestro Ay va a ser igual a menos 18. Sustituimos el tiempo en Ay y nos da menos 18. Ahora vamos a calcular la componente normal de la aceleración. Entonces sabemos que la componente normal es igual a x seno de teta menos Ay coseno de teta. Y esto es igual entonces a 8 seno de menos 48.3 grados menos 18 por el coseno de menos 48.3 grados. Entonces nuestra componente normal de la aceleración es igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces para encontrar el radio de curvatura vamos a tener esta relación. Y esto va a ser igual entonces a 36.12 al cuadrado sobre 6, que es la magnitud de la velocidad, entre nuestra componente normal de la aceleración, que es igual a 6, y esto nos va a dar igual a 217.44 metros. Este va a ser nuestro radio de curvatura instantáneo de la trayectoria.
Entonces, esta sería nuestra solución al problema. Y pues muy bien, esto ha sido todo. Saludos.